Estos dos periodistas que están a mi derecha pues, son muy conocidos por todos ustedes. Enrique Santos fue codirector del diario El Tiempo, fue columnista de ese periódico con un artículo dominical titulado siempre Contraescape. Y Antonio Caballero es columnista de Semana, ha sido columnista de otros medios como El Espectador y como la revista Cambio. Y son, sin ninguna duda, dos de los mejores columnistas de opinión de la Colombia de los últimos 50 años. Yo quería empezar preguntándole a Enrique sobre esta relación de política y periodismo, porque usted sostiene que el periodismo es político. ¿Por qué? Yo creo que el matrimonio del periodismo y la política es muy viejo, muy conflictivo, pero viene de tiempos inmemoriales, atravesado las eras. Antonio, mi compañerista, que es egiptólogo, y arqueólogo y criptólogo, podría hablarnos largamente sobre panfletos y papiros en la época de los faraones, pero no le des la palabra. Yo creo, no, puedes interrumpir todavía. No, yo creo que el periodismo tiene una naturaleza política, como el hombre. Es un animal político, como decía buen Aristóteles. Para bien o para mal, es imposible divorciar prensa, medios de la política. Yo creo que en el fondo, en los últimos 3, 4 siglos, para bien, yo creo que el periodismo, la prensa, la imprenta, inclusive Internet, ha sido clave para la construcción de una cultura democrática en el mundo de hoy. Hacia adelante, pues, no sé para dónde irá. Es muy difícil ser muy optimista pensando hacia el futuro en lo que llamaban Camus el oficio más bello del mundo. No sé para dónde va el periodismo, pero mirando hacia atrás hay que reconocer, hay que saber que ha sido fundamental en el avance de las ideas y en el avance de la democracia. Y bueno, seguimos hablando de eso si quieres. ¿Usted está de acuerdo? En el avance de la democracia y en el avance también de las autocracias y de las tiranías. Una de las herramientas fundamentales de la política es la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra en plaza pública o la palabra a través de la prensa. Desde que se inventaron los periódicos empezaron a ser utilizados para hacer política, evidentemente, y no solo para poner anuncios de comercio. Al contrario, acabaron siendo los anuncios los que financiaban la finalidad política de los periódicos. Yo no creo que haya habido nunca periodismo apolítico, como no creo que haya apoliticidad. La apoliticidad es una manera también de hacer política. Desde los faraones no, porque en los tiempos de los faraones se usaba muchísimo más la censura de prensa que la prensa misma. Todos los faraones empezaban por borrar lo que habían escrito los faraones anteriores. Pero separar las dos cosas me parece imposible. Ahora, no creo, como dice Enrique, no creo que esto sea necesariamente a favor de la democracia, que es una de las maneras de la política. Se hace también tiranía. La prensa miente tanto como mienten los políticos. ¿Algo que agregar? No. Para bien o para mal, la prensa, como decían en el siglo XIX, una antorcha que ilumina e ilustra a la gente, una idea que encienda sus pasiones. Yo creo que ha jugado ambos papeles. Lo que es clarísimo es que en todo el siglo XIX, en el siglo XX, casi todas las publicaciones existentes tuvieron un origen, nacieron de una causa o de una necesidad política para atacar o defender una causa. Entonces, ese matrimonio lleva 200 años, prensa, política y poder. Y tenemos que analizarlo a la luz de hoy, qué tan conveniente es eso, qué tan indivorciable es la prensa, los medios de los poderes existentes. No solamente los políticos hoy en día, sino los económicos, las corporaciones que de alguna manera hoy poseen la mayoría de los medios que hace 20 o 30 años
tenían un grado de independencia frente al poder. Eso está desapareciendo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel que debe cumplir el periodismo hoy y de cara al futuro? ¿Cómo puede mantener una distancia frente al poder? ¿Cómo puede cumplir una función que responda a los intereses de la comunidad? Porque las relaciones poder y prensa son cambiantes y sutiles. Y vamos a ver. ¿Qué tanto daño o qué tanto beneficio, si lo ha habido, ha ofrecido para el país el maridaje entre política y periodismo? Me refiero, por ejemplo, a los grandes periódicos. Los Gómez, como presidente de esa familia fue Laureano Gómez, tenía el periódico El Siglo. Regionalmente hay muchísimos ejemplos. Los Santos, que ha sido su familia, fue dueña del diario El Tiempo, hoy tiene presidente. ¿Eso fue dañino, ese maridaje por años, o sirvió para algo útil? Más dañino los godos, digamos, del Siglo del Tiempo. Pero eso es... Cuando el tiempo era rojo y no azul como es ahora. Claro. Lo curioso de Colombia, Colombia es un caso muy sui generis. En toda América Latina, siglo XIX, siglo XX, pues los periódicos eran instrumentos de una causa o de una doctrina o de un grupo político. A comienzos del siglo XX, en la medida que el periodismo se volvió un negocio, comenzaron las clase media industrial, la opinión pública de alguna manera comenzó a exigir una separación entre la opinión, la política pura, el caudillo y la información. Y se comenzó en Estados Unidos, luego en Europa. Los periódicos, en la medida en que subieron medios masivos, comenzaron a separar información de opinión. La opinión se refugiaba en las columnas firmadas, en los editoriales, y la sociedad exigía información veraz. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los hechos? En Colombia, hasta los años 60, hasta después del Frente Nacional, absolutamente todos los periódicos grandes, pequeños, de provincia, capitalinos, estaban identificados con alguno de los dos partidos tradicionales. Eran periódicos liberales o conservadores. Era El Siglo de Laureano Gómez, La República de Mariano Ospina Pérez, El Espectador del Escano, el Tiempo de los Santos, pero eran todos adscritos a algún partido tradicional y actuaban muy honestamente, además muy convencidos, como órganos de difusión de unas ideas liberales conservadoras. Solo en los años 60 comenzó a diferenciarse la opinión de la información. Yo me acuerdo las peleas que me tocaban en el periódico, por aquí estaba también Samper Pisano, que me consta, para que el Tiempo informara del fenómeno de Camilo Torres Restrepo que estaba surgiendo, del ANAPO de Rojas, de las huelgas estudiantiles. Eso era muy difícil porque eso interfería con una orientación, una doctrina que es esto va bien, lo que no vaya bien, no cabe. La doctrina de la antorcha que ilumina en vez de la tea que incendia. Era una frase de Eduardo Santos, ¿no? Esa frase. Por otra parte. No, eso nadie sabe quién se inventa eso. Pudo haber sido Churchill o Platón. ¿Usted está de acuerdo en que ese maridaje entre periodismo y política y esos propietarios que había de los grandes periódicos aquí fueron dañinos para Colombia o fueron... No sé si dañinos o benignos, lo que fueron es inevitables. Y no son solo esos periódicos de los Gómez o los Santos. Todos los dirigentes políticos en Colombia han tenido un periódico. Gaitán tuvo un periódico, López Pumarejo tuvo un periódico, López Miquelsen tuvo un periódico. Y naturalmente también ha habido periódicos del Partido Comunista, por ejemplo. Y luego, ya de los años 60 en adelante, periódicos de partidos como el Moviro, como ahora hasta las guerrillas tienen periódicos. Perdón, el primer presidente de 1810 de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, fue también el primer director de un periódico que hubo. Y Bolívar tuvo un periódico que era el Diario del Orinoco, y Antonio Nariño tuvo un periódico. Pero Jorge Tadeo, ¿te acuerdas lo que le pasó? ¿Cuánto duró en la presidencia? Un año, creo. ¿Quién lo tumbó? ¿Cuánto duró Bolívar? Lo tumbó la bagatena de Antonio Nariño, que apenas lo tumbó, se volvió presidente Nariño. Sí, para eso son los periódicos, pregúntese a la señora. Con el presidente.
Óigame, quiero llevarlos un poco más atrás, hace 40 años, pues con respecto a hace 40 años ustedes dos participaron en la fundación de la revista Alternativa, que era una revista de izquierda y una revista de periodismo militante. Visto 4 décadas después, ¿qué importancia tuvo Alternativa, Enrique? Es mi cosa de trabajo porque estuve tan emocional y personalmente involucrado en lo que fue el fenómeno de la Alternativa que no puedo ser objetivo, pero yo creo que hubiera durado 6 años, semana tras semana, durante 6 años, haber sacado una revista que no tenía avisos, que estaba enfrentándose a todo lo que era el sistema, que su propósito era contrainformar, es decir, informar todo lo que no informaba lo que llamamos la gran prensa del sistema, que además se proponía que la unidad crítica de la izquierda, divulgar las luchas populares. Yo creo que sí fue una experiencia pionera en lo que es el periodismo alternativo en América Latina, lleno de todos los avances, fracasos, altibajos que tuvo esa experiencia, pero yo creo que cumplió una función y marcó un hito, y aprovecho pues para resaltar lo que fue la presidencia de García Márquez en Alternativas. Sin él no hubiéramos tenido el impacto que tuvimos. Antonio, por supuesto, Daniel, una cantidad de compañeros que están aquí, que participaron de esa experiencia, que no sé si sería reeditable hoy, pero más que bien creo que fue positivo. ¿Cuál es su mirada alternativa, Antonio Caballero? Yo estuve tan involucrado con Alternativa como Enrique mismo, aunque fue Enrique el que me trajo a mi Alternativa y yo entré unos meses después de que empezara. Pero a mí me parece que es lo más importante que he hecho yo en mi vida de periodista, han sido esos años de Alternativa. No era ni muchísimo menos, ni pretendía ser una revista de información objetiva e imparcial, ni muchísimo menos, por el contrario, era una revista militante, lo que se dio varias veces con las distintas rupturas internas. Dentro de la propia revista había varias militancias, no siempre coherentes, ni siempre ni que fueran en el mismo sentido. Y sí, lo que pretendíamos era, como dice Enrique, contrainformar, es decir, más que contrainformar, dar información sobre todo lo que la gran prensa de la época silenciaba, las luchas obreras, las huelgas estudiantiles, etc. Y también dar interpretación sobre todo eso, ¿no? Porque ya le digo que nosotros no éramos ni muchísimo menos imparciales ni pretendíamos ser objetivos. Es muy importante lo que acaba de decir Antonio, es decir, nunca nos propusimos ser objetivos, partimos de una posición militante, es ser sectario, si se quiere, en el sentido de ser una información que no era neutral, que fue lo más exacta y rigurosa que se quiere desde una posición. Yo creo que nunca calumniamos a nadie, fuimos injustos, fuimos sectarios, y sobre todo fuimos bastante contradictorios, porque nos propusimos unir sin sectarismos todos los movimientos de izquierda y terminamos divididos por 3. Hace 40 años ustedes dos eran de izquierda, yo no sé qué tan de izquierda sean hoy, pero la pregunta es esa: ¿usted sigue siendo tan de izquierda o le pasó lo de la frase de Churchill esa de que no es comunista? En el centro izquierda. ¿Usted en dónde está en el aspecto político hoy con respecto a dónde estaba? ¿Extremo centro? ¿Y eso qué es? Extremo centro. Eso es la mermelada, por favor. Golpe bajo, pero bueno, pueden contar. Usted está vinculado, Enrique, a una familia donde hay políticos. Su hermano es presidente de la República, su hijo Alejandro es director de la revista Semana. Él les ha dedicado fundamentalmente al periodismo, pero su primo, no, yo sé, pero su primo, a él le pasa lo mismo en la relación que tiene con el resto de la familia, pero su primo hermano doble, Francisco Santos, fue vicepresidente de la República, ya ha sido candidato, ya seguramente aspira a otros cargos políticos. A la hora de cubrir como políticos a sus parientes, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo usted que tomar, por ejemplo, como director del Tiempo? Yo, en cierto sentido, fui víctima de mi propio invento o terminé en una terrible y cruel paradoja, que es
después de haber luchado durante 20 años como periodista, sobre todo desde el tiempo, contra la vinculación de periodismo y política, contra la puerta giratoria, un periódico no puede ser trampolín para hacer política. Todas las fricciones, conflictos que tuve en el seno de mi familia, cuando comenzaron, mi padre y mi tío Hernando nunca se metieron en política, durante 40 años fueron jefes de redacción y tal. El origen del tiempo sí está vinculado a la presidencia de Eduardo Santos, pero a partir de los años 50, 60, 70, hemos logrado mantener esa distancia. Luego comenzó el fenómeno ya de mi hermano y de mi primo. Y a mí, yo cuando asumo la dirección del tiempo, me toca hermano, ministro y primito vicepresidente. Una cosa perfectamente cruel, me parece a mí, paradójico. Pero ya cuando yo me retiro del periódico y dejo de escribir mi informe y todo, porque ya el conflicto de intereses era totalmente apabullante. Con hermano presidente o candidato es perfectamente absurdo pretender tener una columna de opinión o dirigir, no hay credibilidad. Yo no creo que uno pueda pretender, porque todo lo que uno escriba o diga o opine no queda bien. Antonio, viniendo para acá, el director de un medio de comunicación colombiano me dijo lo siguiente, me dijo, hombre, es curioso, ¿no? Antonio Caballero y Enrique Santos. Enrique es miembro de una familia que por 100 años ha manejado el periodismo colombiano, desde que Eduardo Santos compró el diario El Tiempo, no sé si fue en 1911, si me equivoco. Y Antonio pues ha tenido padre columnista, tío columnista, llevan 60 años ocupando las columnas editoriales en Colombia. Y es raro, pero ambos se presentan como unos grandes rebeldes. ¿Usted qué contesta de esa afirmación? No, pues que uno puede utilizar los privilegios que tiene o bien para fortalecer esos privilegios o bien para denunciarlos. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho. Enrique en la época en que era crítico del sistema y yo todavía. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique. Es decir, sí, es cierto, el protagonismo político de los periodistas, protagonismo político directo, es decir, cuando los periodistas se convierten en políticos profesionales, como hizo, por ejemplo, el doctor Eduardo Santos, como han hecho muchísimos más, como hizo después Juan Manuel Santos. Enrique luchó contra eso dentro del tiempo, es así, pero no es porque el tiempo no hiciera política. Y eso me recuerda una anécdota de un ministro del generalísimo Franco en España. Lo nombró ministro de cualquier cosa, de lo que fuera, de obras públicas o de pantanos y ríos. Y el ministro le preguntó, Excelencia, ¿qué debo hacer yo para no fracasar en esta tarea tan importante? Y Franco le dijo, haga como yo, no se meta en política. ¿Qué tanto? No, es el espejismo que se puede divorciar prensa y política. Enrique, ¿qué tanto presionan los gobiernos a los medios en Colombia? Pues yo no trabajo en ningún medio, o sea, preguntarle a Antonio Felipe López qué tanto lo molesta, sus caricaturas, pero antes era durante la época del Frente Nacional, eso era lo que me consta a mí, era muy difícil de manejar. Es decir, los presidentes llamaban porque salía la señora Mar en la página social, o porque el editorial Guillermo León Valencia, Carlos Vera Restrepo, López Michelsen, amenazaban con renunciar a la presidencia si el tiempo seguía criticándolo, si seguía el tío Klim de Antonio, en fin, había unas presiones muy directas. Eso ya no es tan evidente hace 20, 25 años, pero siempre los presidentes todos están pendientes de lo que dicen los medios. Si hay medios muy influyentes con un peso específico, están más pendientes. Si se dispersa y ya se lo extribulizan, entonces ya menos, pero siempre el poder está pendiente de lo que diga la prensa. Son muy santistas de Juan Manuel los medios de comunicación en Colombia. No sé, no tengo ni idea. Es decir, el Universal de Cartagena no sé si es santista o no, el Siglo será santista, el Espectador es santista, el Tiempo de golpe sí es santista, pero es una pregunta demasiado abierta. La prensa en general es gobiernista
Casi siempre sí. Como pregunta general, si la prensa tiende a ser gobernista, aquí en Cafarnaum, en parte de Tibaitatá. ¿Por qué? Y de golpe puede cambiar. ¿Por qué? Por las relaciones, poder, medios. Tú vas a ver lo que pasa en Venezuela, mira lo que pasa en Chico. Si los medios comienzan a distanciarse del poder, a ser muy progresivos, muy críticos, el poder, el Estado, el gobierno tiene miles de métodos no explícitamente de censura, para empezar a que las importaciones de papel, que los impuestos, que la censura indirecta, que la intimidación. El caso de Venezuela es dramático. Hay formalmente una libertad de prensa, pero vaya usted a ver cómo están los periódicos de allá. Muriendo lentamente, la asfixia económica, el ser antipoder como medios es lo ideal, pero no siempre es posible. Antonio Caballero, ¿son santistas, son gobiernistas los medios hoy en Colombia? Yo creo que en general sí, pero por las razones que dice Enrique, también estoy de acuerdo con él, porque los medios tienden a ser gobiernistas y por la mermelada de que hablábamos también antes, porque, ¿qué le digo yo? El Nuevo Siglo es un periódico santista y ha sido premiado con ministerios para su director Uribe. El Tiempo es un periódico santista por razones supongo que sentimentales más que todo. El Espectador también es un periódico santista, pero también por una razón específica en este momento, que es la tentativa de Santos de hacer la paz con las FARC. Yo creo que toda la prensa es partidaria de eso, no existe verdaderamente una prensa uribista. Eso se vio en la pelea interna del colombiano de Medellín, en que acabó perdiendo el sector uribista y en consecuencia antipaz en La Habana del periódico. Y creo que sí, que por razones pues tanto de temor en general a los gobiernos como de aspiración a esta paz que se está negociando en La Habana, que no es la paz, pero en fin es una forma de la paz y una aproximación a la paz, ahí eso hace que la prensa en general sea santista en este momento.